La caída de los imperialistas franceses y la ejecución de Maximiliano marcaron el final de la monarquía en México y el comienzo de una agitada década. Ahogados en la deuda externa y la violencia, México resistía la revuelta social y política. Lo que el pueblo mexicano necesitaba era un líder fuerte que preparara el camino hacia la recuperación económica y civil. Ese hombre era Porfirio Díaz. Nacido en una familia pobre en 1830, Díaz había sido uno de los generales más eficaces en la guerra contra los franceses, liberando a México de Maximiliano. Luego de 3 derrotas en su intento de ser presidente, Porfirio Díaz finalmente alcanzó el poder en 1876. Gobernaría durante 35 años, más que cualquier otro líder mexicano desde tiempos aztecas. Díaz transformó al país sumergiéndolo en la era moderna. México se llenó de nuevos puertos, fábricas con energía eléctrica y ferrocarriles. Y las transformaciones de Díaz no se limitaron al territorio que reinaba, se extendieron a su nuevo hogar, el Castillo de Chapultepec. En 1884, el Castillo Alcázar se convirtió en la residencia presidencial oficial. Una vez más, el castillo retumbaba con ruidos de equipos de construcción. Al igual que Maximiliano, Porfirio Díaz renovó y amplió su castillo con estilo europeo. When the Mexicans, particularly the Mexican elite, thought in terms of taking parts of other cultures, they almost always looked to France for leadership. Paris was considered essentially their cultural capital. And as a result, Porfirio Díaz and the Porfirian elite basically thought that to be culturally sophisticated, you had to mimic the French as much as possible. Díaz consideraba que Maximiliano tenía razón en construir una residencia digna del hombre que gobernara México. Y mientras el emperador Maximiliano tuvo solo 3 años para crear tal residencia, Porfirio Díaz tendría 35 para completarla. Díaz modernizó a Chapultepec. Pronto, luz eléctrica iluminaría los largos pasillos y las oscuras y muy decoradas habitaciones. Se instalaron elevadores que llevarían a los invitados desde la parte baja del castillo de Chapultepec hasta la parte alta. Otro estaba reservado para los sirvientes, permitiéndoles desplazarse rápidamente hacia cualquiera de los 3 niveles del castillo. Para impresionar a los invitados desde su llegada, Díaz agregó una escalera principal, flanqueada a ambos lados por candelabros de bronce y leones de mármol, hechos en Francia. Los escalones de mármol conducían a pasillos de mármol. Era una atractiva entrada que incitaba a los invitados a explorar la grandeza del castillo. Tal vez la contribución más estéticamente valiosa al aura de Chapultepec fue los vitrales. Enriquecieron su esplendor barroco en todo el castillo. El punto focal de la colección estaba en la galería. Aquí, 5 piezas de 20 pies de altura, hechas en Francia, exponían figuras femeninas de la mitología greco-romana. Las piezas fueron originalmente creadas para hacer ventanas corredizas, pero luego que fueran instaladas, no deslizaban. Sin embargo, no hubo problemas para transformar la más grandiosa sala de Chapultepec, el comedor. Originalmente, la sala de estar de Maximiliano, Díaz la convirtió en su sala de exhibiciones del castillo y en el escenario de la mayoría de sus encuentros formales. Alrededor de la enorme mesa cabían 14 personas cómodamente sentadas.
De hermoso estilo renacentista francés, los diseñadores Epitacio Calvo y Pedro Telles emplearon ricas maderas para dar una refinada elegancia al salón de la chimenea y techo artesonado. Colgando del techo, un candelabro de bronce iluminaba la porcelana china y la platería, originalmente adquirida por Maximiliano de la casa de Christophe, en Francia. Además del comedor, los eventos formales se llevaban a cabo en el Salón de Dibujo Chino. Esta habitación fue regalada a Porfirio Díaz en 1910, su último año de gobierno, por la emperatriz de China, Sun Shi, para honrar el centenario de la Guerra de Independencia Mexicana. La habitación contenía alfombras orientales, tapices de seda, muebles de ébano y madre perla e inestimables jarrones de porcelana. Para encuentros más íntimos, Porfirio Díaz sostenía sus reuniones en el Salón de los Embajadores. A pesar de su uso más funcional, la habitación estaba llena de elegantes muebles estilo Luis XVI. Como extraordinario complemento del mobiliario, había raras porcelanas chinas de los siglos XVIII y XIX, y un par de ángeles de bronce. Tal vez, el elemento favorito de Díaz en Chapultepec era el candelabro eléctrico del Salón de los Embajadores. Colgaba bajo un techo dorado que daba calor a la habitación favorita del gobernante mexicano. Porfirio Díaz colocó el emblema de la República Mexicana en esta habitación, como para recordarse a sí mismo y a sus visitantes que estaban realmente en México y no en Europa. Sus huéspedes nocturnos permanecían en una habitación cerca del recibo, en la igualmente grandioso cuarto de huéspedes. El cuarto de huéspedes era una mezcla de los dos ambientes más famosos del castillo: el comedor y el Salón de los Embajadores. El mobiliario francés del recibo se combinaba con detalles en cobre y oro y adornos en madera oscura que reflejaban el comedor. Porfirio Díaz se aseguró de que su dormitorio exhibiera toda la realeza del hombre que gobernaba México. Pero hoy día es más triste que elegante. Cerca del armario en el que Díaz colgaba su uniforme orgullosamente, está el escritorio sobre el cual fue forzado a escribir su carta de renuncia. En 1911, luego de 35 años, los campesinos del país a los que Díaz había pertenecido pensaron que las políticas de su gobernante favorecían solo a una enriquecida minoría y que sus intereses raramente salían fuera de Chapultepec. In many ways, Porfirio Díaz and Maximilian were opposite images of one another. Maximilian was a European royal who came to Mexico and tried to become more Mexican. Porfirio Díaz was a Mexican peasant who tried to become a European royal. There's a story that Porfirio Díaz used to wear rice powder on his face to make himself appear more white. He certainly did everything he could to make Mexico seem more European under his rule. As a result of Díaz moving away from the Mexican people, it was just a matter of time before an uprising would take place, and that's indeed what happened in 1910. The Mexican Revolution began in protest for many of the policies that Porfirio Díaz had put into effect, trying to Europeanize Mexican society. Tanto Díaz como Maximiliano fueron forzados a abandonar sus cargos, su castillo, su sueño. Al final, los dos hombres que crearon el cuento de hadas del castillo de Chapultepec no pudieron vivir felices para siempre en él. Chapultepec siguió siendo la casa de los gobernantes de México durante más de 2 décadas luego de la caída de Porfirio Díaz. Finalmente,
El 27 de septiembre de 1944, el castillo de Chapultepec fue inaugurado como el Museo de Historia Nacional de México. Hoy día, en la construcción donde sucedió buena parte de la historia mexicana, está siendo preservada. Las pinturas de Miguel Cabrera, José Inés Todilla, Agustín Arrieta, Juan O'Gorman y otros artistas mexicanos recuerdan el pasado del país. Los salones del castillo están llenos de recuerdos de la lucha mexicana por alcanzar ideales de libertad. Lucha que a menudo ocurrió en el terreno y pasillos del castillo de Chapultepec. De alguna manera hay un símbolo. There is very important symbolism in the castle and the fortress ever since. For the first time in 1325, when the legendary poet king of Texcoco forced an alliance with the Aztecs, and in exchange he asked for a summer residence to be built in the forest. Now the current Republic's presidency does not live in the castle, but has not been able to leave the forest. The castle's story and Chapultepec are linked even today. I don't think there's one single place in the United States that represents what Chapultepec Palace does represent for the Mexican people. It has a little bit of the White House because it's a place where the presidents used to live. It's a little bit like Smithsonian because it's a museum. It also has a little bit of the Alamo because it's a place where national heroes died defending their beliefs. I think that the important thing about Chapultepec Palace is that it represents all of Mexican history, from pre-colonial times when it was the Aztecs' sacred forest, up through the present day when it's a park where literally hundreds of thousands of Mexicans go every Sunday afternoon to spend the day with their families. It represents all of those things to the Mexican people, and it's a place where they can go and feel that they're in touch with the past, and the present is still very much a part of what Chapultepec is today. El castillo de Chapultepec, bautizado por los aztecas, concebido por los españoles, enriquecidos por un emperador Habsburg, hecho realidad por un revolucionario mexicano, erguido triunfante sobre la ciudad más grande del mundo, es uno de los castillos más hermosos, ciertamente más históricos del Nuevo Mundo.